gusto recibir en este espacio a Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Liz. Encantado de saludarle y estar con usted. Bueno, el Consejo de Administración Legislativa admitió ya a trámite ayer los dos proyectos remitidos por el Ejecutivo con carácter de urgente. Y quiero empezar preguntándole si es que, ¿qué diagnóstico hacen, qué lecturas, si pudieron prever que iban a haber reacciones tan diversas en cuanto a uno y el otro? Bueno, hay reacciones positivas para ambos proyectos de urgencia económica, porque el pueblo ecuatoriano entiende perfectamente que lo que persiguen los dos proyectos es bienestar social en el Ecuador, cosa que no ha estado ocurriendo por un entrabamiento dentro de los trámites. Por ejemplo, si hablamos de la minería y la electricidad, hay un entrabamiento en los trámites. Nosotros estamos respondiendo a una sentencia de la Corte Constitucional que dijo que la excepcionalidad para calificar el contrato con servidores eléctricos particulares por parte del Gobierno Nacional tenía que estar en un catálogo perfectamente definido, que no podía ser abstracto, interés general o bienestar público. Por lo tanto, eso de ahí lo hemos acotado nosotros y hemos puesto esa suerte de catálogos de situaciones de excepcionalidad. Creo que eso ha sido bien recibido y aspiro que sea bien recibido por la Corte. Ese proyecto que tiene que ver con atraer más inversión en materia de minería, energía, generar empleo, en ese sentido, ha sido bien recibido y desde ya en la Asamblea hay bancadas que han mostrado su apoyo. En ese sentido, ¿se ofrecen suficientes garantías al inversionista, por ejemplo, pero sin restar soberanía al país? Sí, claro que sí, porque una de las cosas que hace que no vengan capitales son por este entrabamiento burocrático que existe. En la etapa de explotación minera hay la prospección, hay la etapa de explotación y hay una serie de etapas que estaban pidiéndose certificados para un mismo trámite. Por lo tanto, nosotros lo hemos reducido a una licencia ambiental que va a respetar todas las disposiciones constitucionales respecto a la consulta previa, informada. No va a haber ninguna posibilidad de arbitrariedad de ninguna minera y va a estar eso siendo observado por parte del Estado central y por los propios gobiernos autónomos seccionales que van a recibir beneficios, como está constitucionalmente dispuesto, beneficios de estas regalías que va a producir el extractivismo, pero que necesariamente tienen que ser destinados en beneficio de la colectividad y no a gasto corriente. ¿Suficiente para evitar cuestionamientos en cortes o tribunales? Yo aspiro que sí. La Corte Constitucional está conformada por gente inteligente. Son jueces con los cuales yo puedo diferir en las visiones de carácter jurídico, de filosofía jurídica, pero debo reconocer que tienen experiencia, la gran mayoría tienen una experiencia dentro de la propia Corte y por lo tanto aspiro que si a alguien se le ocurre, una vez que esto ojalá sea aprobado con toda la celeridad del caso por parte de la Asamblea, y si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad, tengo la certeza de que la Corte la va a desestimar. Antes de entrar en eso, quiero regresar al otro proyecto que tiene que ver con las reformas al COTAD. Ese ha recibido cuestionamientos, más allá de que usted decía, en mayoría de los comentarios son positivos para los dos. He conversado con asambleístas, por ejemplo, el viernes estuvo el asambleísta Serrano del Partido Social Cristiano y ellos decían que no lo van a apoyar porque se está cambiando esa fórmula de asignación presupuestaria para municipios y prefecturas y desde estos gobiernos autónomos ya también han levantado su voz de rechazo. Alfredo Serrano es un hombre inteligente y con gran experiencia legislativa. Yo tengo la seguridad que cuando él haga un análisis, porque no es solamente de carácter jurídico, sino también de orden económico, fiscal, cuando haga un análisis correspondiente, se le van a alejar las dudas que se le presentan, porque no hay una afectación a la autonomía. Esto se ensambla con lo que dice la Constitución. Los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales tienen que tener una armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que persigue? El desarrollo social de los ecuatorianos. En consecuencia, cuando le estamos diciendo a los gobiernos autónomos, ustedes cumplan con lo que ya dice el artículo 198 del COTAD. Cuando se expidió el COTAD, había un importante bloque parlamentario del Partido Social Cristiano que aceptó que el gasto corriente no podía superar el 30% del presupuesto de los municipios. En consecuencia, yo creo que Alfredo Serrano, que es inteligente, que tiene experiencia, va a conversar con su partido y le van a poner estos antecedentes. Entonces, ¿se viene dando un incumplimiento general de esa norma? Se ha venido dando un incumplimiento general de la norma. ¿Y qué es lo grave?
usted entenderá que son 3 los factores de contaminación de los ríos con la secuela que tiene de daño para la salud de toda la población. El primero no es la minería ilegal. El primero son las aguas negras que no tienen tratamiento y que son evacuadas hacia los ríos del Ecuador. El segundo son los pesticidas. Y el tercero es la minería ilegal. Por lo tanto, si en los pueblos y ciudades del país encontramos que no hay agua potable, que no hay canalización, que no hay lagunas de oxigenación, nosotros estamos condenando a las futuras generaciones a que vivan en condiciones deplorables. Mientras que si se destina, hay municipios que destinan más del 90% a gasto corriente, estoy hablando únicamente de burocracia. Si se destina un 70% de inversión precisamente en esto, canalización, agua potable y una serie más de prestaciones que deben los municipios, en ese momento nosotros estamos garantizando a las futuras generaciones. Pero mire usted, doctor, que más bien hay quienes del otro lado, que representan a estos gobiernos autónomos descentralizados, dicen que esta medida responde más bien a una urgencia fiscal que tiene el gobierno. Bueno, es que hay una urgencia fiscal en el gobierno, pero no se les va a restar un centavo. Los valores que reciben constitucionalmente y que está obligado a entregar el Estado central a los municipios continúa intocado. ¿Se garantiza que ese dinero van a continuar recibiendo sus asignaciones como tiene que ser? De manera directa. Lo que estamos haciendo es ensamblando la disposición del COTAD del 198 con el Plan Nacional de Desarrollo para que los alcaldes no caigan en la tentación de empezar a incrementar la nómina de funcionarios con amigos o con coidiarios y que se dedique el destino de esos recursos vaya en beneficio de la colectividad. ¿Por qué entonces, si se garantiza que van a recibir sus recursos y lo que se está buscando es que se cumpla con una norma, este proyecto puede haber generado más ruido o preocupación? Bueno, porque es la práctica política ecuatoriana, incumplir la norma, la primera concesión. Y la otra de llegar, no en todos los casos, hay municipios que son muy eficientes y que han progresado, que han modernizado. Pero si usted recorre el país, Liz, ustedes los periodistas recorren el país, verán que hay municipios que ya tienen hasta supermercados bien provistos, modernos, pero que no hay canalización de aguas servidas, de aguas lluvias, no hay agua potable, no hay ningún servicio asistencial que preste el municipio. Eso es lo que estamos queriendo nosotros revertir. Y nosotros estamos pidiendo a través de ese decreto que todos estos beneficios económicos que van a recibir los municipios tengan un sustento técnico, económico, financiero. Y en el momento en que lo presenten, dicen, vamos a destinar estos recursos para estos gastos de desarrollo social, en ese momento tienen la aprobación inmediata del Ministerio de Economía y la transferencia inmediata de los recursos. Ahí se pueden dar varios escenarios. Uno, que la Asamblea apruebe los 2 proyectos, que es lo que ustedes esperan, pero que luego de eso a lo mejor presenten alguna demanda de inconstitucionalidad porque consideran que al haber sido aprobado el de las reformas al COTAD por la Asamblea, se está afectando a la autonomía de los gobiernos locales. Yo estuve 6 años de juez de la Corte Constitucional. Conozco a la inmensa mayoría de los jueces de la Corte Constitucional, tengo un trato, conozco su línea de pensamiento jurídico y además para hacer la redacción de los 2 proyectos económicos urgentes tenía al lado las sentencias importantes de la Corte Constitucional que hacen relación a eso para no saltarnos unidad de la materia, para no saltarnos la importancia de que era emergente económico. Por lo tanto, creo que si se llegaran a presentar estas demandas, con toda seguridad la Corte Constitucional las va a desestimar. Cuidado, que no se pueda cuestionar la unidad de materia, que es lo que ha ocurrido en los proyectos, en algunos proyectos anteriores remitidos por el gobierno. Lamentablemente tengan la seguridad que eso no va a volver a ocurrir. Ahora, ¿se puede cuestionar a lo mejor si es que encajan dentro de lo urgente económico, si hay un abuso de esta figura a propósito del marco de un estado de excepción? No, ¿por qué razón? Porque la Constitución ya lo prevé, pero es que se pueden presentar 2 proyectos económicos siempre y cuando sea estado de excepción. Y estamos cumpliendo a rajatabla con la norma constitucional, por lo tanto no puede haber cuestionamiento de esta naturaleza. Pero además, el país demanda, por ejemplo, en el caso de la electricidad y de la minería, demanda que se hagan estos cambios, que procuren, ahora que estamos a puertas de tener importantes inversores en el país, que sepan que va a haber suministro de energía para que puedan funcionar las empresas que se van a establecer en el país.
necesitamos que tengan la certeza de que no va a haber trabas burocráticas innecesarias que no solamente que limitan la llegada de los inversionistas, sino también que impiden que se produzcan los recursos, los tributos necesarios que van a ser revertidos en beneficio de los ecuatorianos. Ese es el motivo de los dos proyectos de urgencia económica. Y es importante resaltar eso, quizás, doctor, o ampliarlo un poco más, ¿no? En lo jurídico, ¿qué destraba a lo mejor o qué cambia concretamente con este proyecto que va a aportar a que venga esa inversión extranjera, a que pueda haber participación de la empresa privada en estos dos sectores, que, bueno, de alguna u otra manera fue negado por otra vía? Yo estoy muy esperanzado. Ha sido un trabajo muy concienzudo en el que ha participado el propio presidente de la República. Tuvimos una jornada muy extensa de trabajo con el presidente de la República para entender su visión respecto a la necesidad de inversiones en el Ecuador y coincidimos en el plano entre la visión política y también el soporte jurídico constitucional que tienen los dos proyectos. Y creo que hemos trabajado dos proyectos muy bien elaborados, con mucha prolijidad, para que no hayan críticas exageradas, como no han existido críticas exageradas, más allá de alguna persona que tiene todo el derecho de decir que no le gusta, pero no han atacado lo de fondo de los proyectos. La necesidad, la elaboración, la terminología, la unidad de la materia, la emergencia económica no ha sido cuestionada por nadie. ¿Cuál es el escenario que también prevé el gobierno en caso de que se apruebe uno y otro no en la Asamblea? Esperemos que no ocurra porque ambos son de alguna manera complementarios. Fíjese usted en el caso de los gobiernos autónomos. Por un lado, estamos diciendo que se cumpla con la disposición del COTAD, 70% de gasto de inversión. Y también estamos diciendo las regalías que se produzcan en los territorios en los cuales haya extraccionismo. Bueno, esas regalías no pueden ser destinadas para gastos corrientes. Tienen que ser necesariamente destinadas para el bienestar de la población. Y se lo pregunto también porque puede haber un desgaste, a lo mejor en el uso de esta figura, que sí que es permitido, obviamente, como usted decía, el envío de dos proyectos, porque hay, a diferencia del año anterior, hay mayor resistencia política quizás al interior de la Asamblea. Sí, puede ser, pero la dinámica política ecuatoriana es vertiginosa. Lo que usted y yo estamos conversando en este momento como una realidad cierta, posiblemente después de 2 días cambie. Los políticos ecuatorianos deben entender, por el bien del país, de que no pueden vivir permanentemente confrontando, que hay que llegar a acuerdos, hay que producir concordia. Es la única necesidad de tener una hoja de ruta que nos saque del estancamiento y nos inserte, pero con toda celeridad, en el primer mundo. Quiero agradecerle, doctora Herrería, que haya estado esta mañana con nosotros. Gracias a usted, Liz, como siempre. Gusto verla.